Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. Buenas tardes, amigos de Santa Mónica Radio. Como cada jueves estamos en su presencia presentándole a un personaje importante. Hoy vamos a presentar un misionero de los Andes. Segunda parte, podemos decir, porque hablamos un poquito de su niñez, hablamos un poquito de sus estudios. Bueno, pues vamos a continuar hablando de esta tarea tan grande de su misión aquí en la prelatura de Chota. ¿Saben de quién hablamos? Del padre Ángel Herrán Palacios. ¿Cómo está, padre Ángel? Muy bien, te escucho, padre José, aunque no te veo. Eso de que soy importante, no me lo creo. Eso. Qué bien, padre Ángel. Pues nada, vamos a presentar un poquito su vida ya en lo que es aquí la misión de Chota. A ver, ¿qué nos cuenta, padre Angelito? Bueno, pues ya el otro día nos quedamos que la primera parte de mi vida, los primeros años los pasé en Chota. 24 años, ¿no? De una actividad, diremos, entre Querocoto, Tacabamba y luego también en los 13 años en Chota. Y cada vez pues la cosa iba mejorando, digamos así, ¿no? Porque al principio las primeras parroquias estaba bastante solo, éramos dos nada más. En cambio en Chota ya éramos una comunidad. Yo llegué en el año 86, 1986, y de ahí ya pues comenzamos a vivir en comunidad. Atendíamos la parroquia de Todos los Santos, que comprendía también la parroquia de Santa Rosa y la parroquia de San Miguel Arcángel de Pacha. Incluso el año 86 y el 87 atendimos también la parroquia de San Antonio de Lajas. Tan es así que el 87 atendí Lajas. Bajaba los domingos y después también hice las giras. Una semana iba por una banda del río, otra semana por otra banda, pero atendí las comunidades de Lajas también. Y éramos solo 3 religiosos. Y nos teníamos que ir hasta el Marañón. En fin, pero éramos jóvenes, ¿no? Con mucha fuerza. Mucha fuerza, y Angelito. Así fue mejorando. Y nos puede contar esas giras, ¿no? Hacia Choropampa, ¿en qué consistían? ¿Cuál era su tarea? Bueno, mira, salíamos desde Chota ya con un plan ya preparado con los catequistas en la promesa, ¿no? Y anunciábamos dónde íbamos a estar cada día para que nos recogieran de un punto y nos llevaran al otro, el arriero, con el caballo. Así comenzábamos la gira, por ejemplo, por El Verde, Masintranca, después pasábamos a La Colpa, etcétera, o el Umbral, Ducmar, y de ahí subíamos a Pacha Charín. Y desde allá, desde Pacha Charín, venía el señor Damián Vargas, el que más veces vino, y nos llevaba a caballo hasta su tierra de Choropampa, ¿verdad? Ese era 8 horas que se hacía desde Pacha a Choropampa, con los lugares difíciles a veces para pasar, ¿no? Porque era un camino estrecho, a veces daba un poco miedo, pero gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Allí el catequista también estaba Gregorio Peralta, después visitábamos las comunidades que hay alrededor, Amparero, Calamaco, el Cachimán de Luma, etcétera. O sea que pasábamos más o menos una semana recorriendo todo aquello y regresábamos otra vez visitando las comunidades. Teníamos reuniones con los catequistas. Incluso, mira, allá en Choropampa llegué a comprar una casa para los catequistas. Hubo una compra de una casa para los catequistas, que después, no sé, creo que la vendieron, pero era para doble finalidad, cuando el sacerdote llegara, para quedarse ahí, y también para recibir a los catequistas. En fin, era una pequeña misión ya, pero organizada, la que teníamos en esas giras misioneras, ¿no? La reunión duraba por la noche hasta las 11, más o menos. Era una reunión larga, de explicaciones, de catequesis, de cantos, confesiones, la misa. No había cuándo acabar, hasta las 11 de la noche duraba la reunión.
Bueno, eso era muy bonito, aunque era un poco cansado, ¿no? Era un poco cansado porque de un sitio a otro, era visitar pueblos, era visitar comunidades y animar la fe de ellos. Eso es lo principal. Así que era muy bonito eso. Y al Hoy día siguiente, ya se hacen carro ya, ¿no? Hoy día ya se hacen carro. Porque cuando volví a Choropampa para inaugurar las cocinas de Chonta y de Pande, ya volvimos en carro, ya. Miguel Vega, ya inauguraron las cocinas. Pero ya habían pasado ya unos cuantos años, ¿no? llegaba, Padre Angelito, él llegaba la noche después de haber estado con la comunidad animándoles a descansar. No siempre había un lugar ideal, ¿no? Los catequistas sí se esmeraban mucho, ¿no? Por dar un lugar de acogida. Podíamos dormir en la casa del catequista. De la capilla a su casa a veces había media hora. Y en ocasiones salíamos de noche y algunas veces venía la lluvia. O sea que había que ir de noche y con lluvia hasta la casa del catequista, que nos daba lo que tenía, pues la cama, etcétera, y ahí teníamos que por la mañana lavarnos con el agua que nos traían en un lavador, en un balde, en fin. Bueno, pues acostumbrarnos a lo que nos daban, ¿no? No eran grandezas, pero desde su pequeñez compartían lo que tenían con nosotros. El cariño que nos tenía, sí, muy bien. Y luego la mañana amanece, ahí desayunar con la familia del catequista y después a la capilla. ¿Qué hacía en la capilla después? Sí. Ahí teníamos los bautismos, que solía haber en todas las comunidades. Antes había bautismos en todas las comunidades. Y algunos casamientos también teníamos. Eso había que estar ya a veces el día anterior ya haciendo el expediente matrimonial, ¿no? Para que tuvieran las partidas de bautismo en regla. Entonces, bautismos, matrimonios, Eucaristía, eso era normalmente lo que llevaba un tiempo desde las 9 de la mañana hasta las 11, 12. Y era la mañana completa, porque no había prisa, había que hacerlo con calma. Algunas veces eran muchos, otras menos, ¿no? Depende de la comunidad. En una ocasión llegué a hacer, 44 bautismos, pero bueno, muy bien. Exactamente fue en Chillangar, 44, y al día siguiente bajó a 28 por ahí, pero fue una cosa especial, y como repito, el lugar exacto fue Chillangar. Qué bonito, Así enhorabuena, sí. Bien, terminaba la Eucaristía, almorzar y otra vez, ¿no? Coger la cémila. A coger el caballo y a pasar a otra comunidad. Eso. Sí, después del almuerzo, a caballo, medio dormido en el caballo, porque a veces te daba el sol también, un sol fuerte, ¿no? Te daba un sol fuerte todavía, pues sol, otras veces era lluvia. Pero había que llegar a la otra comunidad. Y el paisaje maravilloso, ¿no? Cerros, valles, nubes, bonito, sol o lluvia. Sí, así es. ¿Alguna anécdota? ¿Recuerda alguna anécdota de algún caballito que le botó, que le tiró, alguna cosa, o con la moto? Sí, varias. Por ejemplo, una vez iba con el caballo y el caballo se metió hasta la barriga, las patas, y que metido hasta la barriga, y no podía salir. Yo me salí del caballo como pude, y luego jala y jala para sacarlo al caballo que se había metido ahí. Entonces, él se había quedado el caballo todo metido en el barro, y yo pude salir, ¿no? Otras veces, pues eso, que el caballo resbalaba, y caía también al suelo. Y me caía con el caballo también, pero bueno, no ha sido cosas así de gravedad, ¿no? Pero solo caí 3 o 4 veces el caballo, nada más. Qué bien, Padre Angelito. Es el misionero de los Andes, el que más tiempo también ha estado por aquí, por estos lares, como misionero. Muy bien, Ángel. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para que nos cuente las aventuras de un misionero en los Andes, Padre Ángel Herrán. Gracias. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+.
Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona Jara, con las juventudes Agustinos Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Luego presentando la vida de un misionero en los Andes, el padre Ángel Herrán Palacios. Bien, padre Angelito, una tarea muy grande, muy importante que ha desarrollado es la promoción vocacional. Primero como orientador vocacional aquí en Chota, ¿no? Cuéntenos, padre Ángel, cómo ha llevado adelante esta tarea y cuántos frutos ha tenido, ¿no? Mira, primero comencé en el 86, cuando llegué a Chota, en 1986, dijeron un orientador vocacional en cada comunidad. Entonces me señalaron a mí. Y así comencé a buscar muchachos, a reunirme con ellos los domingos por la tarde. Ahí, bueno, estaban ahí Floridán, Juan de la Cruz, etcétera. Varios, ¿no? Y después de estar en esa orientación vocacional, el padre Ismael Ojeda dice, no, tú trabajas bien con las vocaciones, ven a Lima. Y es cuando me llevó a Lima y me puso en el seminario de Lima, donde estuve 6 años y medio. Pero no era solamente para Lima. Yo desde acá tenía que irme a Arequipa, que me iba 2 veces al año, me iba también 2 o 3 veces, me iba también al Chiclayo, y también desde acá me iba, desde Lima, me iba hasta Chota también, 2 o 3 veces para las giras. Seguía haciendo, o sea, que nunca dejé de acudir ahí como promotor. No solamente la ciudad de Chota, sino también recorría Santo Tomás, La Capilla, Cutervo, por todos lados, ¿no, padre Ángel? Claro, sí, porque estaba como promotor de toda la zona norte, ¿no? Y ya sabes que ahí tuve un asalto, yendo ¿sí? Yendo de Jaén a Santo Tomás, a la altura de la Lima, nos sorprendieron
asaltantes, eran ladrones, pero con armas y encapuchados. Íbamos en la combi y nos detuvieron, pusieron el arma cerca de mi cabeza, la pistola. Bueno, yo dije, tranquilidad, que vamos a hacer lo que nos digan y tal. Y nos bajaron del carro y a buscarnos el dinero. Lo que querían era dinero. Dinero y dinero. Y como ya nos quitaron algo de dinero, vino otra camioneta y se fueron a ellos también. Así que saltaron las 3 o 4 camionetas. Uy. Pero después me cuentan que después esos se acabaron mal, porque nos fueron persiguiendo y persiguiendo esa banda de malhechores y creo que los llegaron a matar. Pero bueno, ahí tuve un asalto cuando iba de Jaén a Santo Tomás, que lo hice con mucha frecuencia, ¿no? En combi, ¿no? Yo, la forma de trasladarme era combi, ahí con toda la gente y a veces con los animales. Pero bueno, en Santo Tomás ya tenía un refugio en la parroquia, siempre me acogían, visitaba el colegio, daba una jornada vocacional y bueno, de ahí surgieron algunas vocaciones. Eso, muy importante. Ese tema has dicho, surgieron varias vocaciones. ¿Nos puede decir incluso algún nombre y apellidos? Claro. Bueno, la vocación la da Dios, ¿eh? No es mérito de uno, pero bueno, uno colabora. Y así yo, al que primero animé fue al padre Mario Arevalo, que está en San Millán de la Cogolla. Desde niño ya lo conocí, tan pronto bajé del avión, cuando vine de España, ya lo conocí en la parroquia de la Caridad, de Monaguillo. Y cuando iba de vacaciones, nos veíamos y seguía animando. Y 2 veces lo traje a Querocoto, en vacaciones de fiestas patrias y en las vacaciones de enero-febrero, estuvo ahí también ya aprendiendo de misionero. Mario Arévalo, luego vino Edwin Sánchez Vázquez, Chotanito que decíamos, el padre Fernando Mestanza, padre Norberto Carrillo, donde la misma promoción. Después ya más tarde ya Nicolás Vigo, aquí, el padre Oimer Nostroza, de allá de Santo Tomás, el padre Jeremías Peralta, ahí vecino, ¿no? Que era de Choropampa, pero ya se ha establecido en Chota. Y los últimos, Jesús Mego, Augusto Uriarte, de Valle Grande, y César Ulises Irigoyen. Todos esos han tenido contacto conmigo en cuanto promotor vocacional, ¿no? Qué interesante. Incluso algún acólito suyo al clero diocesano, entre ellos un tal Urías en Chiclayo, ¿no? Así es, sí. Y bueno, de esos varios, esos ya, el padre Eleuterio, que era mi acólito, Eleuterio Vázquez, ¿no? Manuel Urías Vázquez, como dices. E incluso ahora el Marco, que se ha ordenado ya de sacerdote, que es hijo de Nelson Valderrama, ¿no? De Querocoto, también estuvo una semana vocacional con nosotros. Sí, a los diocesanos también los he animado, ¿no? Que cada uno que siga la vocación que Dios les manda. Así es. Qué bonito, Padre Ángel. También vida religiosa. ¿Ha animado también a algunas hermanitas para que sean religiosas? También, sí, todo. Cuando se anima la vocación es todo, ¿no? Yo, por ejemplo, uno va al colegio y yo me dirigía a los de 4º y 5º, sobre todo, les hablaba, les daba una pequeña charlita, les dejaba luego un tríptico y informaba de las vocaciones religiosas, sobre todo las que había en la prelatura, ¿no? Las MAR, Misioneras Agustinas Recoletas, las Siervas de Jesús, las Siervas de María también, que venían de vez en cuando, las esclavas del Corazón de Jesús, en fin, veía yo todas las que teníamos en la prelatura, les daba a conocer y algunas las encaminaba también, ¿no? Sí, encaminé algunas, particularmente también en las Agustinas del Santísimo Salvador, ¿no? Que ahí están las hijas de tanto de Albino como de Fermín, ¿verdad? Qué bien. Todo era... Y las religiosas de Llama también. Hay también, varias... claro, también de Llama, sí. De Santiago Apóstol y la Virgen del Pilar. Bien, Padre Ángel, de esta tarea, vamos a decir, vocacional, por un lado es difícil, ¿no? Habrá tenido también muchas esperanzas en muchos y no han prosperado y, como has dicho, pues muchos frutos, ¿no? En este campo tan maravilloso de sembrar, de animar la vocación religiosa, ¿qué nos cuenta?
siempre hay que estar con las antenas abiertas, es decir, yo cuando veía que en algún punto podía haber algo de vocación, etcétera, pues enseguida a hablar con el muchacho, luego también a visitar a la familia, a ver dónde vivía, ¿no? Y por eso que tenía que irme en moto o en combi a los caseríos donde vivían, para convencer, animar a la familia, que estaban libres, ¿no? Y eso era un riesgo, porque pues eso a veces se tocaba con lluvia, barro. Yo salía en la mañana, a las 5 de la mañana de Chota, en la combi, y llegaba a las 8 de la noche a Santo Tomás. Desde las 5 hasta las 8 para llegar a Santo Tomás, porque en Cutervo paraba, había que tomar otra combi, a veces se bajaban las ruedas, en fin, había que estar con paciencia, ¿no? Muy Pero bien. bueno, todo eso era poco con tal de animar a los jóvenes a que siguieran la vocación que Dios les da. Que no es, Tuvo dos experiencias también ya casi de seminario, ya no solamente de vocaciones, sino ya de acoger a los que tienen vocación ya en el seminario. Una primera experiencia fue aquí en Chota, en la parroquia de Santa Mónica. Hubo un momento que hubo un seminario, ¿no? Sí, y me tocó año y medio nada más, o año y 3 meses, cuando Alberto, que estaba encargado ahí del preseminario, Alberto lo mandaron a Lima, entonces a mí me mandaron a cubrir el puesto del padre Alberto. Pero como te digo, fue 1 año y 3 meses por ahí, ¿no? Ahí trabajábamos con 4 o 5 muchachos que estudiaban. Entre ellos estaba Deison, que se va a ordenar ahora recién. Efectivamente, entró Deison y su hermano, Joan, que su hermano no ha continuado, pero ayer lo vi, anterior, y está Deison, sí, Deison es uno de esos frutos que entró ahí a Chota. Y se va a ordenar ahora en junio. Escuchó el aviso de que, a través de Radio Santa Mónica, que teníamos un grupo vocacional, que teníamos un preseminario, y entonces su papá vino con ellos para presentarlos. Los presentó y tal, y luego ya quedamos que vinieran a ingresar. Y ahora ves cómo se va a ordenar ya de sacerdote ahí en Chota. En junio, ¿no? sí, vamos a tener ordenación sacerdotal de un Agustino Recoleto en Chota y otro va a haber también en Lima. Muy bien, Padre Angelito. Entonces, la experiencia de Chota, que combinaba el ser promotor con el seminario, las dos cosas. Sí, en aquel momento las dos cosas. Pero ya cuando me dice lo del promotor, ya ahí comenzó a trabajar otro ya, y yo comencé a entrar en lo que se llama la ONG. La ONG, entonces yo no tenía más que, era el prior de la casa, tenía lo de los muchachos, 1 año y 3 meses, hasta que vino el Padre Jesús Mego y él me reemplazó. El Padre Jesús Mego me reemplazó. Ya me pude dedicar más a trabajar en la ONG. Que hablaremos después de su tarea de apoyo social a tanta gente. Bien, Padre Angelito, entonces, concluida esta tarea, vamos a decir, del seminario de Chota, también en este momento está en un seminario, ¿no?, en San Ezequiel Moreno de Lima. Cuéntenos. Sí. Aquí andamos con 6 seminaristas. El año pasado eran 5, así que hemos aumentado 1, porque también uno se retiró y han entrado 2 este año, ¿no? Uno de Cutervo, de Chayán de Mamabamba. Muy bien. Y el otro es de Tumbes, pero ya residente en Lima. Entonces, estudian acá en el ISEP, Instituto Superior de Estudios Teológicos. Y ahí van por las mañanas a estudiar, por ejemplo, ahora están ahí en el ISEP. Y luego ya aquí es donde tenemos todo, ¿no? La vida de comunidad. Rezamos juntos por la mañana, comemos juntos, jugamos juntos no sé si lo conocen, el dominó cubano. Eso iba a decir, si también juega fútbol o el dominó, ¿no? Sí, los martes y los jueves, aquí a las 9 de la noche, porque el patio que tenemos tiene luz eléctrica. Y hace calorcito, juegan de 9 a 10 de la noche. Pulpito y básquet.
A ver si... Sí. Qué bonita la vida del seminario. Muy bien, Angelito. Sí, Estamos en esta parte de vocaciones. Te estarán escuchando muchos padres de familia, muchos jóvenes que igual quieren ser sacerdotes, agustinos recoletos. ¿Qué les puedes decir, Padre Ángel? Pues nada, que les animen a sus hijos y que luego que pregunten para encaminarse, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros aquí, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues además de los 6 seminaristas que tenemos, van a venir unos 10 jóvenes más o menos de aquí, de la parte de Lima, ¿no? Para pasar el fin de semana y ir discerniendo su vocación. Esto se hace aquí en Lima, pero los que viven en Chota o Puterbo, ahí tienen su promotor vocacional, el padre Manuel Santana, y él hace las jornadas en Chota. Justo va a haber también a final de mes, el último viernes, sábado y domingo, también aquí en Chota. Muy bien, Padre Ángel. Bien. O sea, solamente es cuestión de preguntar y de averiguar, ¿no? De saber dónde se dan las convivencias y acudir a ellas. Eso es lo importante. Sí. Es un encuentro con Jesús, una llamada de Jesús y servirle de todo corazón. Muy bien, Angelito, vamos a un corte comercial. Regresamos con usted porque tenemos otros campos que ha trabajado con mucha finura. Luego los presentamos. Venga, adelante, Padre Ángel. Adelante, sí. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV Más, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV Más. Educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV Más. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV Más. Impulsando el saber. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV Más, donde las palabras cobran vida.
Muy bien, estamos con el misionero de los Andes, pero también bajó alguna vez del monte y el padre Ángel Herrán y fue a Chiclayo, también en el momento aún hemos dicho Lima. Bueno, pero a ver, padre Ángel, la experiencia de Chiclayo, que hoy es la ciudad del Papayá, ¿no? Bueno, pero en tu tiempo todavía no estaba el Papa, Monseñor Prevost, pero sí una ciudad muy bonita, ¿no? Chiclayo, ¿qué te parece Chiclayo? Bueno, me coloco en el año 2011, ¿no? Del 2011 al 2014 es que estuve 3 años en Chiclayo. Bajé de Chota y, claro, me encontré con una realidad muy distinta. La parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Chiclayo es una parroquia con mucho movimiento, con muchos grupos y todos ahí, digamos, cercanos, ¿no? No había que hacer grandes recorridos. Entonces, ahí me tocó trabajar primero con el grupo de liturgia, que nos reuníamos los martes, creo, por la noche, y teníamos a cargo preparar las celebraciones de los domingos, las misas, quién iba a montar, las municiones, los cantos, sugerir los cantos al grupo, etcétera. Era un grupo pues activo, porque ciertamente la liturgia se vive bien ahí en la parroquia de la Consolación, ¿no? Ahí importante. Logró unir los coros, ¿no? Que cada uno tenía una misa, un corito, otro. Sí. No era fácil, ¿no? La coordinación. Y lograste, como San Martín de Porres, unir. Sí, con el señor Pinto hablamos de ese punto y me dijo, sí, vamos a apoyar eso, esa idea. En vez de que cada coro vaya por su sitio, cada coro busque su misa para cantar, pero cuando hay una celebración festiva, que es de la importante, que es de la parroquia, todos unidos, un solo coro, no dos, todos los que quieran ir. Y se formó el coro parroquial, como repito, con el señor Pinto, que paz descanse, y sí, tuvo buena acogida y que hoy ha establecido para siempre lo del coro único parroquial. Qué bonito, Padre Ángel. Bien, es una ciudad, la parroquia estaba bien organizada en sectores, en zonas. Usted trabajó bastante en lo que son la zona de las capillas de Fátima y Natividad. Cuéntenos. Sí, en las capillas de Natividad iba el sábado por la tarde, teníamos la catequesis que ayudaba Jenny, y también teníamos la Eucaristía, ¿no? Los sábados por la tarde. En la capilla de Fátima, pues íbamos el domingo en la mañana, después de confesar un rato, íbamos allá y teníamos a la Eucaristía. Pero además en esa también hice algunos arreglos, en la fachada, etcétera, un pequeño arreglo. Y logramos también celebrar la Semana Santa. Yo solía estar más ahí en las capillas, ¿no? Más que en la central, yo quedaba en las capillas, porque hacíamos también la procesión del Viernes Santo, del Santo Sepulcro. Y así que en la capilla de Fátima trabajé también bastante. Eran los sectores, luego salir a las casas, animar. Era bonito porque la parroquia estaba dividida así en sectores. Cada uno de nosotros teníamos 1 o 2 sectores que debíamos animar. Así que eso también es entender la parroquia como comunidad de comunidades, ¿no? No una sola, sino con muchas que luego confluyen en la comunidad parroquial. La parte litúrgica de la Consolación, ciertamente, ¿no? Mucha gente acudía y muchos se confesaban, ¿no, Padre Angelito? Sí. Éramos 2 sacerdotes de los que teníamos que estar confesando en las misas los domingos. Y a veces no terminábamos, ¿sí? Eso era algo propio característico de Chiclayo, ¿no? Que venían de muchas partes a buscar un confesor y lo encontraban en la Consolación. También ahí luego también trabajé en la fraternidad, también me tocó dirigir, ¿no? La fraternidad, porque hicimos un grupo nuevo, o sea, los nuevos que se llaman los aspirantes, se les prepara también, y tuvimos un grupo de 8 o 9 que los preparamos durante un año y hicieron sus promesas, aumentando así la fraternidad
que tiene mucha fuerza ahí en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. ¿Nos puede explicar un poquito qué es eso de fraternidad para que todos los radioyentes y los que nos ven por televisión más digital nos puedan comprender? ¿Qué es la fraternidad, Padre Ángel? Fraternidad, seglar, Agustino, Recoleta. Son aquellos laicos, seglares, que siguen nuestra espiritualidad, que como los religiosos tratan también de vivir esa vida de interioridad con Dios, la oración, una oración de comunidad, de que se sientan en comunidad hermanos para ayudarse mutuamente y también hacer apostolado, ¿no? Unas obras parroquiales, aquello que la parroquia necesita, tanto en el sentido material como en el sentido de apostolado, ¿no? La fraternidad entra después en los grupos de apostolado de la parroquia. O sea que es un grupo que vive la espiritualidad agustiniana en unión con los religiosos de la parroquia. Y de esa manera ellos se enriquecen y nos enriquecen también a los religiosos. Suele haber una reunión semanal, o si no quincenal, de formación, de conocer la espiritualidad agustiniana, y después, como repito, también pues hay paseos, o alguna peregrinación, en fin, algún día de descanso, de salir a un club. O sea, es formar una pequeña comunidad, ¿no? Así que es muy bonito eso. Y a mí me tocó ahí, todos los viernes por la noche nos reuníamos sin faltar a las 8 de la noche, una hora ahí de fraternidad en la Consolación. Y bueno, pues fue una época muy bonita la que pasé esos 3 años con la fraternidad. Una preguntita, Padre Ángel. Yo creo que donde ha ido le ha tocado estar con la fraternidad. Aquí en Chota también ha estado, también en Lima. Sí. Cuéntenos. Sí, me ha tocado porque, ya te digo, en Chiclayo he estado 3 años. En Chota también estuve, pues mientras he estado ahí, los últimos años, han sido 8 años que he estado a cargo de la fraternidad. 8 años con la fraternidad Agustino Recoleta en Chota. Y también aquí en Lima también estoy a cargo de la fraternidad. O sea que ya son bastantes años que me tocan. ¿Y qué hacemos? Estudiamos los temas propios de la fraternidad, que tenemos unos tiempos apropiados. Y algunas veces hemos dado algún curso aparte. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Lima, dimos el curso de Biblia, que es un curso de 40 lecciones. O sea, estuvimos dándolo una lección por semana y, o sea, se va estudiando también en la fraternidad, ¿no? Para ir mejorando, para ir aprendiendo. Y ahora, pues aquí estoy con la fraternidad contento porque es la comunidad que nos ayuda para poder llevar adelante, pues, por ejemplo, ahora la Semana Santa, toda la liturgia, hacerlo con ellos. O sea, es como una prolongación de los religiosos en la vida laica, en la vida seglar. Qué interesante. Entonces, nuestro ser de Agustino Recoletos, tenemos monjas de clausura que están en el convento, principalmente en España, también en América, creo que en México y no sé si en Brasil, y bueno, en Filipinas, etcétera, en China. Luego están las monjas agustinas recoletas que son ya misioneras, que son activas, de vida activa, tanto aquí en Cochabamba como en Cajamarca tenemos también. Estamos nosotros, los religiosos, agustinos recoletos, y luego los laicos que quieran vivir nuestro carisma, seguir a San Agustín en la línea de los recoletos, pues pueden acercarse a nuestras comunidades y participar de su espiritualidad. Qué bien, Padre Angelito. ¿Algún saludo a los hermanos de la fraternidad que has compartido con ellos, o también alguno que quiere ingresar, ¿no? ¿Qué les puedes decir? Sí, saludar a todos los hermanos en general de la fraternidad, y cuando haya ocasión nos visitaremos, y que es muy bueno, todos los años damos un lugar a que puedan entrar algunos nuevos, porque la fraternidad no es un grupo cerrado, es un grupo abierto, y cada año da lugar a que se preparen 6 u 8, hay que prepararse, eso sí, está un año que se llama como aspirantes, de manera que hay unas reuniones para ellos de formación. Luego ya, al terminar esa formación, hacen las promesas y ya entran plenamente a ser de la fraternidad. O sea que
son puertas abiertas que están para aquellos que quieran entrar a vivir la espiritualidad Agustino Recoleto. Y Padre Ángel, hay otra dimensión bonita que son las Madres Mónicas. ¿Nos puede explicar un poquito eso de Madres Mónicas? Bueno, las Madres Mónicas son sobre todo las madres que rezan por sus hijos, ¿no? Y que se unen en coros. Los coros son 7, como los días de la semana, los cuales un día reza una por sus hijos y reza también por los hijos de los demás. Entonces, y luego los días 27 acuden todas a la misa de Santa Mónica, y ahí a lo mejor ahí puede haber una charla aparte, información, pero este grupo particularmente es de oración, de conocerse, es una comunidad de oración, no lleva más compromiso, ¿no? Y a rezar por sus hijos y por los hijos de las demás. Es un grupo también abierto a las madres. También, Angelito, le ha correspondido, ¿no?, guiar a las Madres Mónicas, me imagino. Sí, aquí tengo el grupo de Madres Mónicas, que no son muchas, pero vienen los días 27, tenemos misa y le damos algunas recomendaciones. Ahora, por ejemplo, nos han mandado este documento, mira, se llama Madres Mónicas, saborear la palabra, San José, custodio del amor, intercede. ¿Ves? Hablar de San José en el día 27 a las Madres Mónicas. Ahí les vamos a hablar. Sí, es una preocupación que sigan viviendo eso, el saborear la palabra, en la vida íntima, como San José, rezar y pedir a Dios por sus hijos. Qué bien, que San José nos bendiga a todos. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos porque Padre Angelito nos tiene que contar muchas cosas ahora de las obras sociales, agua potable, bueno, todo lo que ha desarrollado en bien de los más pobres y necesitados. Regresamos. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Impulsando el saber. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. ¿Necesitas orientación legal? En Santa Mónica Radio está el consultorio legal con los abogados Daisy Blanco y Hugo Tirado. Información clara y directa. Miércoles 9:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que orienta. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. Recordar es valorar nuestras raíces, historia y cultura con el historiador Carlos Vigir. Relatos y memoria viva. Viernes, 10 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Orgullo de nuestra identidad. Educar es transformar el futuro. Llega la hora del saber. Orientación, estrategias y formación continua. Martes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, donde aprender es crecer. La pasión del deporte está aquí. La tribuna, análisis, debate y actualidad deportiva. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Donde el deporte se vive al máximo. Historias que abrazan el alma, mi pueblo, volviendo a casa. Relatos, música de nuestra tierra. Cada noche desde las 7 por Santa Mónica Radio y TV+. Identidad que nos une.
Recordar es valorar nuestras raíces, historia y cultura con el historiador Carlos Vigil. Relatos y memoria viva. Viernes, 10 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Orgullo de nuestra identidad. Educar es transformar el futuro. Llega la hora del saber. Orientación, estrategias y formación continua. Martes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, donde aprender es crecer. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes, 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Comprometidos con la verdad. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee. Miércoles, 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Bien, seguimos en Vidas de Fuego presentando Misionero de los Andes, Padre Ángel Herrán Palacios. Vamos aparte, ¿qué obras en bien de la población nos ha desarrollado? Entre ellos la parte más educativa. Vamos a comenzar por la parte educativa. Padre Ángel, ha sido profesor, ha sido maestro en varios lugares. Cuéntenos. Bueno, comencé siendo profesor de religión de Minquero Coto, Colegio Tupac Amaru, ahí en secundaria, ¿no? En aquellos momentos, pues, hacíamos las clases de religión el día lunes y mañana del martes, y ya quedábamos libres para después salir al campo o ir a Perocotillo. Entonces, 5 años con los jóvenes y me dio lugar a formar un grupo que se llamaba JAC, Juventud Asociación Cristiana. Bueno, después ya casi fue derivando solamente en club deportivo, ya se llamó Descensor Perocoto. Pero bueno, fue la relación con los jóvenes ahí, ¿no? También tuve relación con los jóvenes en Tacabamba, cuando el director era don Víctor Quiravanti, y estuve 5 años también ahí de profesor, dando clases en secundaria, ¿no? En el colegio de Tacabamba, con los profesores nos llevábamos muy bien, y es un trabajo bueno con la educación. Lo que pasa es que a veces, pues, si te vas a dedicar al campo, te resta un poco de tiempo, ¿no? Y por eso a veces, al hacerse tantos colegios, ya no podíamos estar en los colegios dando clases. Muy bien, Padre Ángel, estamos viendo esas obras tan bonitas, ¿no?, en los colegios, en la educación. Me imagino que muchos jóvenes de aquel tiempo, hoy ya son mayores, te están escuchando y se acordarán perfectamente de este gran profesor de religión, principalmente que jugaba fútbol con ellos, estaba siempre muy atento. Padre Ángel, de Tacabamba, ¿qué más realizaba de forma educativa?
¿Cómo ahí es un lugar muy bonito, Unas Tacabamba? clases en el colegio Sagrado Corazón, que el profesor era el padre Roberto, pero cuando se iba de gira o de vacación, entonces entraba yo a dar las clases de religión en el Sagrado Corazón. También, por ejemplo, cuando los profesores, había implementación de profesores de religión en el instituto, en la normal, en verano, pues también colaboraba con darles Aquí clases en Chota. a los profesores. Qué bien, en Chota Y también, después, profesor. lo que me tocó, estuve en la ODEC también, 10 años en la ODEC. El padre Fernando se encargaba sobre todo de los maestros de secundaria y yo me tocaba más la parte de primaria. Eso, ¿nos puede explicar un poquito qué es la ODEC? Oficina de Educación, Enseñanza Cristiana, o Enseñanza Católica, ¿no? Es la Oficina Diocesana de Educación Cristiana, Católica. Preocuparnos que los profesores cumplan con dar la clase de religión en las aulas, ¿no? Tanto los de secundaria como los de primaria. Por eso tenían al comienzo del año, sobre todo en el mes de marzo, se tenían unos cursos de implementación en religión. Y luego se les procuraba también los libros de religión, los que en aquel entonces había, ¿no? Para que ellos tuvieran de primero a quinto, tuvieran sus textos de religión y de esa manera poder enseñar en las escuelas. De forma también que cuando uno salía a visitar otras comunidades del campo, yo llegaba también a las escuelas para ver cómo estaba el profesor dando la religión, el curso de educación religiosa, animándoles, ¿no? Y que era muy importante que el niño tenga unos valores morales, éticos y sobre todo su relación con Dios, que no se pierda. Así que ese trabajo de religión es importante también, aunque no podíamos dedicarnos muchas horas a ello, ¿no? Muy bien, Padre Ángel. Y la parte, vamos a decir, de difusión, usted ha escrito, su pluma ha sido también privilegiada. Cuéntenos qué es lo que ha escrito, qué divulgaba. Poco, pero bueno, estando ahí en Chota, alguna vez escribía para las revistas de Misión Sin Fronteras, Pueblos del Tercer Mundo, alguna vez alguna cosita en el periódico de Trujillo, también salió algo, pero no mucho. Más después la hoja parroquial de Chota, ahí también estuve tiempo porque fue primero vicario parroquial y luego ya fui párroco también. Entonces la hojita parroquial y poco más. He escrito ese librito que precisamente se llama Un misionero en los Andes. Está esperando una segunda parte, pero no sé si la haré, ya está un poco mayor. También en la radio, ¿no, Padre Ángel? Sí, en la radio mucho me ha tocado sobre todo el programa de Semanario Católico. Me tocó ya desde Radio Chota, ¿sí? Primeramente antes de que estuviera Radio Santa Mónica, ¿verdad? No existía Santa Mónica, pero ya teníamos en Radio Chota, me iba yo con los discos allá a hacer los sábados Semanario Católico, con el profesor Mauro Vázquez. Yo llevaba mis discos para poner la música religiosa. Así que ahí el Semanario Católico es el programa más antiguo de la radio. Muy bien, muy bien. Y luego ya la ONG, obras que ha hecho, capillas, cuéntenos, enumérenos, por favor, sus obras en bien de la población necesitada. Bueno, yo comencé un poco el trabajo a raíz de que, estando en 1986 en Chota, el padre Feliciano Díez, en paz descanse, consiguió de la FAO $2.000. Y en aquel momento pues era algo, $2.000, y la primera obra fue hacer un depósito de agua en Uchuclachulí, el que está encima de la capilla. Pero para hacerlo había que traer el agua del canal de Chulí. Y en Pleitochacra, ahí tuvimos una reunión que duró más de 3 horas, porque no querían dejar pasar el agua para los de Chulí a los de Uchuclachulí. Menos mal que vino un señor del Ministerio de Agricultura, un tal Hernán, y ya los convenció de que no se quitaba nada más que lo mismo que ya tenían antes, pero ahora por tubería iba a ir al depósito. Y ahí podía llegar al agua, a la capilla, a la escuela, etc. Esa primera obra, esa es la que me animó para después, que es muy importante.
y así conseguía algún dinero del Ayuntamiento de Logroño, La Rioja, de Misión América, y en la Conga del Verde, o por ejemplo en La Iraca, o más allá en Capillapampa. Capillapampa es de allá de Chorupampa. Hasta por ahí dejábamos con estas obras antes de estar el Arenalde, ¿sí? Antes de que se estableciera Arenalde. Eso fue ya cuando vino el padre Severiano en 1999. O sea que lo del agua potable viene ya de años atrás, porque es la primera necesidad. Luego ya al entrar como responsable, presidente de la ONG, ya estas obras han sido ya mucho mayores, con mejor dirección, son ya lo que se llaman los proyectos, en los cuales pues ahí, gracias a los trabajadores que son tan buenos, Miguel Vega, Margarita Vázquez, Rocío Núñez, también Nanda, etcétera, pues eso ya es un trabajo ya especializado, podemos decir, ¿no? Unos proyectos que ya están bien hechos, bien encaminados y que se hacen obras que son autosostenibles, que después van a funcionar y van a seguir funcionando mucho tiempo. De manera que es un bien grande para la comunidad. Sea, por ejemplo, el agua potable, que lo primero, lo que más falta hace, sea también lo de las cocinas mejoradas. Antes hacíamos también letrinas, ahora se incursiona en los invernaderos, en fin, distintas cosas, pero eso era muy agradable ver cómo la comunidad trabajaba todos unidos y qué fiesta tan bonita se hacía cuando culminábamos la obra. Era una gran cosa. Y después éramos también transparentes, ¿no? A través de una revista, al año íbamos dando cuenta de lo que se había hecho y dábamos una revista anual de los proyectos que se habían ejecutado. Muy bien, padre Ángel. Teníamos una página web, gracias al padre Nicolás, que estaba ahí también, pues él me ayudaba a hacer una página web en la que subíamos los pequeños proyectos que había, los subíamos a la web. Así que era dar a conocer un poco lo que se hacía. Bueno, Angelito, estamos terminando ya el programa. Gracias por su participación. Que el Señor le bendiga y en cualquier momento estaremos siguiendo esas obras tan grandes que Dios está realizando por su medio. Gracias, Padre Ángel. Bueno, gracias a ti y saludos a todos los oyentes de Radio Santa Mónica. Bien, así concluimos este programa de Vidas de Fuego. Hoy el misionero de los Andes, Padre Ángel Herrán. Hasta el próximo jueves. Historias que transforman, testimonios que inspiran, Vidas de Fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones.